Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este video. Nosotros somos el equipo 2 del grupo GME 1567. De esta materia, técnicas de análisis de corriente directa y corriente alterna. Mi nombre es Kevin Axel Gloria Prado y me acompaña mi equipo conformado por Cristian Aguilar y César Rangel. Hoy les hablaremos de un tema muy importante dentro del análisis de circuitos eléctricos, el teorema de Norton. Este teorema fue formulado por el ingeniero estadounidense Edward Larry Norton en el año de 1926, mientras trabajaba en los laboratorios Bell. Aunque lo conocemos por su aplicación en circuitos eléctricos, el teorema de Norton en realidad surgió para facilitar el análisis de sistemas telefónicos complejos en esa época. Norton buscaba una forma más sencilla de representar redes eléctricas complicadas, y descubrió que cualquier circuito lineal con fuentes de tensión o corriente y resistencias se puede simplificar a una fuente de corriente en paralelo con una sola resistencia, así de poderoso y útil. El teorema de Norton nos dice que cualquier circuito lineal puede reducirse a una fuente de corriente equivalente, I Norton, en paralelo con una resistencia equivalente, R Norton. Esto es muy útil cuando queremos analizar circuitos complejos, especialmente si necesitamos saber qué pasa en un solo elemento del circuito. Nos permite ahorrar tiempo, reducir cálculos y entender mejor el comportamiento eléctrico. Así que acompáñanos en este video mientras desglosamos paso a paso cómo aplicar este teorema. Vamos allá. A continuación explicaré lo que es el teorema de Norton. El teorema de Norton es un principio del análisis de circuitos eléctricos que afirma que cualquier circuito lineal compuesto por resistencias y fuentes de voltaje o corriente visto desde dos terminales puede reemplazar por un circuito equivalente formado por una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia. Este circuito Norton equivalente se comporta exactamente igual que el circuito original desde el punto de vista de los terminales externos, es decir, que si conectas una carga a ese punto obtendrás los mismos voltajes y corrientes que con el circuito completo. ¿Para qué sirve el teorema de Norton? Bueno, el teorema de Norton sirve para simplificar circuitos eléctricos complejos en algo mucho más fácil de analizar, calcular la corriente o voltaje en una carga específica sin tener que resolver todo el circuito, y diseñar y analizar sistemas eléctricos modulares donde ciertos bloques pueden ser reemplazados por su equivalente Norton. ¿Por qué funciona? El teorema de Norton funciona porque los circuitos eléctricos lineales tienen la propiedad de superposición y equivalencia. Eso significa que desde dos puntos externos lo que importa no es cómo esté construido internamente el circuito, sino cómo se comporta ante cargas conectadas. Esto quiere decir que si dos circuitos entregan la misma corriente y voltaje a cualquier carga conectada, sus terminales van a ser equivalentes. Tenemos el circuito ya simulado y hemos añadido los dispositivos de medición en la parte de la resistencia de 4 ohmios. Por un lado, el voltímetro en paralelo y el amperímetro conectado en serie. Procedemos a correr la simulación seleccionando las variables a medir. Y obtenemos los siguientes resultados. En cuanto al valor de la corriente, 115 miliamperios, que coincide con los cálculos, y el voltaje de 0.46 voltios, que también coincide con los cálculos. Aunque aquí en el simulador se utiliza otro prefijo, los resultados son los mismos y con esto comprobamos que el procedimiento utilizado es el correcto. Sie ist der hellste Stern.